24 de diciembre. Y la mayoría sabemos dentro de los países que de alguna manera han tenido influencia cristiana, porque no únicamente lo hacen de manera religiosa, también de manera cultural. Muchos países celebran la Navidad, muchas personas celebran la Navidad, algunos sabemos que eso lo hacen quizás de alguna manera más religiosa, en algunas religiones aún cristianas, pero quizás de alguna manera que lo hacen algo que quizás no lo veamos tan sano o tan bíblico de alguna manera, como sabemos que tienen quizás un bebé o bueno, un muñeco, y luego todos tienen que ir y pasando y besando el muñeco como representando a Jesús. Tienen diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Sabemos que algunas de las cosas quizás nos sentamos bien participando en ellos y otras cosas como que digamos, no, eso realmente no vemos que sea tan correcto, ¿no? Muchas veces culturalmente quizás muchos de los niños, ¿no? Por ejemplo con Santa Claus, ¿no? Donde muchas veces algunos nos podamos sentir como un poco incómodos diciendo, bueno, vamos a darle esa creencia donde casi lo ponemos a la vez de un cierto ser un poquito omnisciente, ¿no? Como que sabiendo si te portaste bien o te portaste mal, ¿no? Y es donde uno dice, bueno, le está quitando el lugar al Señor. Y es donde uno tiene que ir pensando, ¿no? O sea, ¿qué realmente hacemos en cuanto a la Navidad que esté bien, que sea sano para nuestra familia, sea algo bíblico? Y eso es lo que queremos ver el día de hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿por qué 25 de diciembre, no? La iglesia cristiana, se sabe que desde el siglo IV ya lo celebraban, pero todavía entre los historiadores han visto que ha sido un poquito, probablemente antes del siglo IV de la iglesia, donde desde el siglo III y aún yendo quizás hasta el siglo segundo, donde la iglesia ya estaba tratando de buscar o tener esa curiosidad de cuándo nació el Salvador, cuándo nació el Señor Jesucristo, y de alguna manera recordarlo y probablemente quizás para celebrarlo. No tenemos muchos documentos históricos. En el año 200, Tertulio, uno de los padres de la iglesia, él escribió de que Jesucristo, de acuerdo a los cálculos y de acuerdo ahora al calendario romano que ellos tenían, él mencionó, Jesucristo murió el 25 de marzo. Entonces, de ahí se basan, porque luego otro anónimo, una persona anónima, ya en el siglo IV o principios del siglo V, es cuando había escrito de que el Señor Jesucristo fue concebido el día 25 de marzo, que fue cuando Él murió en la cruz. Y uno diría, pero ¿de dónde sacan eso? Entonces, sencillamente la manera de que a veces lo veían en la teología de aquellos tiempos, y sobre todo mucho que tenía que ver con la teología judía de aquellos tiempos, era de que Dios utilizaba los momentos importantes, tan importantes como cuando vino la redención en la cruz, como también probablemente del mismo tiempo cuando Él vino para redimir a las personas. En otras palabras, era más una cuestión donde decían, bueno, si Él murió el 25, probablemente también el 25 fue cuando decidió venir a este mundo como un ser humano, ¿no? ¿Tenemos alguna base bíblica realmente de eso? No, la verdad, o sea, es una buena teoría, diríamos, pero no hay una base que digamos que Él vino y Él nació el 25 de diciembre, bíblicamente sólida. Podremos pensar que quizás si lo hacemos de 6 meses después de que Juan el Bautista fue, de Juan, ¿no? Ahí donde menciona el primo hermano de Jesús fue concebido, y luego que se le apareció a Elizabeth y luego anunció el nacimiento de Jesús. Y si lo tomamos más o menos de acuerdo a cuando el sumo sacerdote iba en aquellos tiempos, porque recuerdan que hay una fecha donde dice que Zacarías, el sumo sacerdote de aquellos tiempos, fue y se le presentó el ángel ahí en el templo. Estaríamos hablando que eso probablemente ocurrió también como en unos meses antes, quizás como en enero, y estaríamos en enero, febrero o diciembre, perdón, como eso de diciembre, y estaríamos hablando... No, perdón, eso hubiera ocurrido en marzo y unos 6 meses después estaríamos hablando de septiembre. Entonces estaríamos hablando que Jesús quizás pudo haber nacido en septiembre o principios de octubre. Pero a la mera hora
uno diría, tenemos que saber con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús para poder celebrar la Navidad. No, no lo creo. ¿Hay algo de malo celebrar la Navidad sin saber que nació ahí el Señor Jesús en esa fecha? Tampoco lo creo. Lo que sí puedo ver es que esto puede ser una gran oportunidad. Porque muchas de las personas, sobre todo de nuestros amigos, familiares, celebran la Navidad sin saber exactamente lo que están celebrando. O sea, sí saben que es el nacimiento de Jesús. Y yo me acuerdo cuando era chico que decían que era la Navidad, iba con mis parientes y nos abrazábamos y decíamos muchas felicidades. Y siempre me preguntaba, ¿felicidades por qué? ¿En serio? ¿Saben qué nos está pasando? Y en cierto sentido es una bendición. Y en cierto sentido, yo personalmente no les digo que... yo me acuerdo cuando iba en el Instituto Bíblico, había unos de mis compañeros que decían, no, yo no hago nada el 25 de diciembre porque realmente podemos recordar que Cristo nació todos los días. ¿Por qué va a ser el 25 de diciembre? Porque también hay una teoría de que se hizo a propósito para celebrar en lugar de celebrar una fiesta pagana al Dios del Sol, se hizo para la celebración de la Navidad, ¿no? Una teoría también muy popular acerca de la Navidad. Entonces ellos decían, no, a propósito no hago nada el 25, sino todos los días debe ser Navidad, ¿no? Está bien, ¿no? Ningún problema, ¿no? Pero para mí la verdad hay una gran ventaja en poder celebrar la Navidad en estas fechas que este mundo, aún sin querer o sin saber lo que está haciendo, lo celebra. Les voy a decir cuál es esa ventaja que yo lo veo. No para que todos lo tengamos que hacer así, ¿no? Pero fíjense cómo en los tiempos de Pablo, ahí menciona que Pablo se puso en medio del Areópago. Él estaba, Pablo, hablando con los griegos y él estaba viendo esa cultura griega y fíjense lo que les dice. Les dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Algo que me doy cuenta, y lo veía desde chiquito, ¿no? Pues ¿de qué nos felicitamos, no? Feliz Navidad, pues sí, feliz Navidad. Estamos en nuestro mundo, la cultura que vivimos el día de hoy, está celebrando algo que realmente no lo entiende bien. Está celebrando algo desconocido. Y yo lo veo como una gran oportunidad de que nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que significa realmente. Esto es la esencia de lo que es la Navidad. Quizás vayas esta noche a unas celebraciones. Algunos de ustedes pueden ir con personas familiares que ya conocen a Cristo. Algunos de ustedes quizás que no conozcan a Cristo. Quizás estén celebrando la Navidad, se den abrazos, regalos, pero no entiendan la esencia de lo que es la Navidad. Vamos a verlo el día de hoy, para que tú sepas, para que lo puedas compartir también con ellos. Vayamos a Lucas, capítulo 2. Si ven ahí en el versículo 1, aquí nos menciona, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un consenso en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio, gobernador en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños.
sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuanto los oyeron, se asombraron de que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Si pueden ver esa historia, aquí menciona que hay una gran alegría, un gran gozo. Y si de alguna manera cuando estamos en nuestras celebraciones, pues nos gozamos y nos felicitamos, nos damos regalos, y uno se pregunta, pero realmente, ¿por qué es el gozo? ¿Qué es la razón por la cual muchos de ellos celebran algo aún sin entenderlo? De alguna manera ellos quieren tener cierto gozo, cierta esperanza, cierto espíritu mágico de la Navidad, como dice, ¿no? De que suceden los milagros de la Navidad. Quizás tengas un problema, pero justo en la Navidad se resuelve el problema, como en las películas, ¿no? Que uno quizás vea, ¿no? Y era en Navidad y de repente empieza a caer la nieve en ese momento. Todo hermoso y todo romántico, ¿no? Digo, a veces así pasan las películas. Porque de alguna manera, pues es lo que piensan, ¿no? Bueno, si tengo salud, dinero, amor, ya casi parece una canción, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera, si tengo las cosas, ¿no? Que uno pudiera tener, estar bien, pues bueno, tengo el gozo. Pero ahí es donde pierden el principal problema y la principal esencia de la Navidad. ¿Cuál fue la razón por la cual había gozo aquí? Si ven ahí en Lucas 2, y a mí lo perdí un poquito aquí, pero ahorita lo vuelvo a encontrar. Pero si ven ahí en el versículo donde menciona, les aviso gran gozo, dice, el versículo 10, aquí está. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. ¿Cuáles son esas noticias? Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El motivo de gran alegría es que tenemos un Salvador. ¿Un Salvador de qué? De nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando le anunció? Y si quieren lo recordamos, lo vimos el domingo pasado. Pero ¿se acuerdan ahí donde nos menciona en Mateo? Si vemos, vamos allá a Mateo, capítulo 1. Ahí viene la otra relato del nacimiento de Jesús. Si están algún día allá con sus familiares y saben que ustedes van a la iglesia y les quieren decir, oye, pues quizás ora por los alimentos o dinos unas palabras, algo que tú puedes decir es Lucas capítulo 2. Acuérdate, quizás tú no sepas mucho de Biblia, pero recuerda Lucas capítulo 2 o aquí en Mateo capítulo 1. O sea, son de los evangelios. Ahí vienen los relatos que ahorita leímos. Vean el relato de Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados.
Ese es el gran gozo que se nos pierde, que no entendemos. Si nos felicitamos, pues quizás nos felicitamos de que ya casi llegue el final del año y estamos vivos, de que tenemos feliz amor o que tenemos salud, que estamos en familia. Ni sabemos, pero nos felicitamos, nos gusta felicitarnos. Pero ¿saben qué? ¿Qué diferencia cuando tú entiendes que la esencia es que vino ese Salvador para salvarte de tus pecados? Salvarte de aquella cosa, de aquella situación, de aquella de aquella rebelión, perdón, de aquella rebelión que tú tienes contra Dios, para perdonártela. Y no nada más eso, para ayudarte a poder seguir al Señor. Recuerda que tú solito no te puedes salvar de tus pecados. Recuerda que tú solito no puedes transformar tu actitud de rebelión en contra de Dios, porque es algo que ya tienes por naturaleza. Pero Dios lo puede hacer. Dios nada más quiere que tú reconozcas que necesitas un Salvador. Amén. Eso es todo. Amén. Qué bendición, ¿no? Amén. Muchas veces, ¿cuántas veces tenemos eso que nos cuesta trabajo de reconocer? Necesito un Salvador. A veces nosotros mismos nos damos contra la pared, a veces nosotros mismos seguimos con nuestros problemas y pecados, y a veces tratamos en nuestras propias fuerzas de luchar contra ellos. Pero hay un gran gozo, hermanos, de que tenemos ese Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Si estamos bien con Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén. ¿Una enfermedad nos va a vencer? ¿Una situación económica difícil nos va a vencer? No significa que Dios no nos permita durante esa vida, pero menciona en la vida que en todas esas cosas somos más que vencedores. Amén. Si ven las cosas que el mundo quiere, la salud, la paz, el gozo, que estamos en familia, y eso es lo que es la Navidad. Dios dice, la esencia de todo, el problema de todo radica en que si no estás bien conmigo, nunca vas a tener un gozo verdadero, una paz verdadera, una salud verdadera. Porque aunque nuestro cuerpo se va desgastando día con día, el interior se va renovando y se va haciendo más y más. Y algún día Pablo decía, pues ya no sé la verdad ni qué escoger. Porque sí me gustaría la verdad quedarme con ustedes, servirles y ser de bendición para el Evangelio, pero me gustaría más estar con Cristo, muchísimo mejor. Dice, bueno, yo creo que el Señor me va a dejar un poco más con ustedes. Pero la verdad, qué bendición cuando ya esté con Cristo. Y esa salud eterna, solamente el Señor te la va a dar. Amén. Gratis, cuando reconozcas que Él es el único Salvador. Amén. Él vino para eso. Y si encontráramos esa esencia de la Navidad, Él vino para salvarnos. Y vamos allá a Filipenses capítulo 2. Bien ahí en Filipenses capítulo 2. Aquí podemos ver exactamente qué fue lo que pasó en la Navidad, de parte del punto de vista de Dios. Vean qué pasó ahí, de Jesús mismo. Y antes de empezar, vamos a empezar a propósito con el versículo 5 para ver qué fue lo que pasó. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjense la actitud de Cristo. Siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy Dios. De ninguna manera me voy a venir a ser un ser humano. Pero eso fue lo que hizo Cristo, no. Vean versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esto fue lo que pasó en la Navidad. Cristo, estando en la forma de Dios, siendo la misma esencia de Dios, se rebaja voluntariamente a ser un ser humano con limitaciones como nosotros. Yes. Piensa eso un poquito nada más. Yeah. ¿Qué es la Navidad? El Dios del universo
toma forma humana como uno de nosotros, como un siervo. Y no nomás como un siervo normal, como cualquier ser humano. Quizás diríamos, bueno, tomó la forma de un siervo, pero pues como un rey. Ahí estaba, iba a vivir, pero ahora sí que iban a ser como en una buena cuna. Iba a tener todas las comodidades. Iban a ser pues una buena, bien, ¿no? Digo, pues nació sí un ser humano con limitaciones y todo eso, pero digo, por lo menos una buena vida, ¿no? Fíjense que no fue así. Viene el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense lo que mencionó. Él se humilló a tal manera que murió la muerte más vergonzosa de aquellos tiempos. Murió como un criminal. Murió una muerte de cruz. Algo que ninguna de las personas quería morir de aquella manera. Pero estamos hablando que el Dios del universo, tomando esencia humana, eso fue lo que hizo. Y murió a tal grado, ¿por qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Para darnos esa nueva vida. Para que nosotros podamos tener esa victoria. Y cuando nosotros aceptamos eso, decimos, sí, Señor, reconozco que necesito un Salvador. Y reconozco que tú eres el Salvador. Yo mismo no me puedo salvar. Yo sé que tú lo puedes hacer y confío en ti. ¿Sabes qué es lo que tenemos? Tenemos un perdón, una paz, una esperanza, un consuelo que podemos compartirlo con otras personas. Si viene el principio del versículo, viene el versículo 1, donde dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Cuando tiene uno ese consuelo de amor, ese compañerismo en el Espíritu, ese afecto entrañable, ese amor que solamente Dios es el que lo da y lo pone en nuestro corazón, y uno lo tiene, Dios dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer cosas increíbles. Tú puedes hacer cosas que tú nunca te imaginaste. Aun cuando personas te ofendan y te den una bofetada, tú puedes amarlos de corazón. Dices, pero ¿quién soy yo para reaccionar así? No, tú no eres nadie, pero tú tienes un Salvador. Y ese Salvador puede darte cierto consuelo, cierto amor entrañable, que aunque estés con hermanos que apenas son, o personas que ni siquiera conocen a Cristo y se burlan de ti, tú aún los puedes amar y orar por ellos. Que aun cuando estés aquí en la iglesia y hay hermanos que te estén criticando, y en lugar de decirle, mira, escuché lo que me dijo, ahora me las va a pagar, tú dices, ¿sabes qué? Voy a orar por el hermano. Para que Dios obre en su vida, en su corazón, y pueda estar en una buena relación con Dios. Porque la verdad, hermanos, lo que está pintando aquí la iglesia no es nada más una utopía, un sueño que no se puede realizar. Se puede llegar a cabo. Fíjense cómo lo dice aquí. Estar unidos en alma y pensamiento en un mismo amor. ¿Podemos llegar a tener eso? Unidos con amor. Dice, hermano, pues ¿de qué iglesia estás hablando? Bueno, lo que le escribió la iglesia filipense, sabemos que pues eran en aquellos tiempos. ¿Sabes qué? Sí se puede hacer. Y lo hemos visto en cierto sentido en nuestra iglesia. También hemos visto lo opuesto en la iglesia, pero también lo bueno. ¿Usted me entiende? Tenemos que seguir para lo bueno. Sí, es verdad, hemos visto cosas que quizás no sean de lo mejor, de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, de todos, porque todos somos pecadores y todos fallamos al Señor y todos de alguna manera se nos sale lo pecaminoso. Pero también hemos visto la gracia de Dios. Amén. Perdonándonos unos a otros. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es posible hacer eso.
¿Por qué? ¿Por quien tú eres? ¿Está en ti? No, porque tenemos un gran Salvador. Porque tenemos un Salvador, que Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Ahí menciona en el versículo 3 donde dice, no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo es que consideramos a los demás? Como superiores a nosotros mismos. Pero ¿quiénes somos nosotros cómo es posible que vamos a estar realmente sirviendo a los hermanos si los hermanos pues a veces fallan, o los otros familiares y nomás se burlan de mí, de que soy cristiano? Tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Ahí puse a propósito una ilustración, alguien lavándole los pies. ¿Sabes quiénes lavaban los pies en aquellos tiempos? Los siervos. Antes de que Cristo fuera y partiera de este mundo, Él se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Amén. Y para dar mi vida. Amén. Y luego Jesús dijo, así como yo lo hice, ustedes también unos a otros lávense los pies. A veces tienes que perdonar, y eso es parte de lavar los pies. Amén. No porque la otra persona merezca el perdón. Amén. Porque tú le estás sirviendo a la otra persona por medio de perdonarla y por medio de ayudarle a que sigan los caminos del Señor. Amén. Yes. Esa es la actitud que debemos de tener. Considerando a los demás como ¿qué? Como superiores. ¿Superiores en qué sentido? Recuerda, Señor Jesucristo, en que vamos a servirles con ese amor. No significa que a veces no tengamos que poner disciplina. No significa que sencillamente vamos a aceptar abusos en cierto sentido. No, porque eso no le está ayudando a la persona. Pero sí significa que lo vamos a amar y orar para que el Señor lo ayude a poder seguir adelante. Porque todos podemos fallar, pero tenemos un gran Salvador. Amén. Y es gracias a Él que no fallamos. Amén. No es gracias a lo bueno que somos, es gracias al Salvador que tenemos. Amén. Entonces, ¿cuál es la esencia de la Navidad? Es, hermanos, tenemos un gran Salvador. Es interesante, hermanos, que el Señor nunca nos mandó a recordar, o diríamos, es interesante que la única festividad que el Señor nos mandó a recordar y dijo, haces esto en memoria de mí hasta que yo vuelva, es que Él vino a morir y que Él partió su cuerpo por nosotros y que Él dio su sangre por nosotros. ¿Por qué fue lo principal que el Señor dijo? ¿Sabes qué? Quiero que hagan esto en memoria de mí. Si quieren, vayamos allá a 1 Corintios capítulo 11 para que veamos esa instrucción que dejó el Señor. Lo dejó en los evangelios también, pero lo vemos ya claro establecido ahí en 1 Corintios capítulo 11. Viene el versículo 23 donde dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Fíjese lo que dice ahí, hagan esto en memoria de mí. Luego, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuál es la esencia en sí de nuestra vida cristiana? Que tenemos un gran Salvador y que Él vino y dio su vida por nosotros y que gracias a eso podemos tener gozo durante este tiempo de Navidad, que recordamos cuando Él vino y se hizo un ser humano. Podemos tener gozo durante mañana, que quizás porque como hispanos la festejamos hoy, ¿no? Americanos mañana también podemos tener gozo.
Y sabes, pues el 26 ya pasó la Navidad, pues ya estamos tristes. No, andamos pero gozosos el 26. Y el 27 también. Y andamos más que victoriosos. Por la esperanza que tenemos, un gran Salvador. Y por eso es que Dios nos mandó a recordar eso. No importa la celebración que tú hagas, no importa qué tradiciones tú tengas, asegúrate que tenga que ver con la misma esencia, que tenemos un gran Salvador. Cualquier cosa, que de ahí parta todo lo demás. Por eso es que a propósito hoy quise que recordáramos eso, porque eso es la esencia. Es más, ni siquiera Dios nos mandó específicamente a que celebráramos su resurrección. Ya vemos que la iglesia desde los tiempos del apóstol Pablo ya se empezaba a reunir el domingo, y ya en los tiempos del apóstol, cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, ya se consideraba el día del Señor como el domingo. Ya se reunían los domingos para celebrar la resurrección. Pero ni siquiera fue algo que el Señor le dijo, asegúrate que celebre la resurrección, o la Navidad, o la Pascua, o la Semana Santa. No. Asegúrate que recuerdes el propósito por el cual Él viene. Qué bueno que tengamos la Navidad. Qué bueno que tengamos otras cosas. Yo la verdad siento que personalmente es una gran oportunidad de ¿qué? De decirle a las personas, esta es la verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí. A pesar de, no importa que tú le hayas fallado a Dios, todos le fallamos, pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere empezar a cambiarte y transformarte. Y sí, la verdad es que es un progreso, pero lo principal es que gratuitamente tú tienes que dejarle a Cristo que Él entre en tu vida, y Él va a entrar por la fe. Tienes que pedirle al Señor Jesucristo que Él entre en tu corazón. Y quizás me estás viendo en el internet, quizás estás aquí y tú nunca le has pedido a Cristo que Él entre en tu corazón, en tu vida. ¿Qué mejor de hacerlo esta Navidad? Tú quizás llegues con tus amigos, le digas feliz Navidad, pero ni sabes feliz de qué, de que estás con salud, que estás bien. ¿Qué diferencia que tú digas feliz Navidad porque tú conoces al Salvador en tu corazón? Y yo quiero que tú lo conozcas y que tú le digas, te deseo una feliz Navidad, porque lo que te deseo es que conozcas al Salvador. Amén. Y que estés en paz con Dios. Esa paz que decían, al mundo paz nació Jesús, cantamos, ¿no? ¿De dónde viene esa paz? De que tenemos una perfecta relación con Dios. ¿Perfecta? Pero fallamos. Sí, pero cuando fallamos, lo reconocemos y se restaura otra vez. Y estamos unos para los otros, no para derrumbarnos, estamos para animarnos. Y a veces fallamos como hermanos. Y a veces nos ofendemos unos a otros. Aquí estamos para perdonarnos, hermanos. Estamos para servir, como el Señor Jesús, ¿se acuerda? Lavando los pies de los discípulos. Sirve a los demás. Amén. Que así sea, hermanos. Si me estás viendo ahí, sencillamente tú mismo, de todo corazón, si quieres vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros para meditar. Y ahí mismo, que me estés viendo, o aquí mismo, si tú nunca le has pedido a Cristo que entre en tu corazón, ¿por qué no lo haces hoy mismo? Si tú no estás seguro que si llegas a morir, vas con Dios, no estás seguro que tus pecados han sido perdonados, no estás seguro que vas a la gloria. Como Pablo decía, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente con el Señor. Tú no tienes esa seguridad. Sabes que hoy mismo la puedas tener, no porque tú seas bueno, porque hay un gran Salvador, que Él vino y murió. Y si tú por fe le dices que Él te perdone y que aceptas ese regalo, Él va a entrar en tu vida y te va a perdonar. Si nunca lo has hecho, ¿por qué no le dices algo así como, Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que, Señor, merezco el castigo, pero también sé que tú ya moriste por mí en la cruz. Te pido, Señor, que entres en mi vida, que me perdones, Señor, mis pecados, que tú seas mi Salvador, Señor, que me ayudes, Señor, a seguirte a ti de todo corazón. Acepto ese regalo de la vida eterna, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias porque estás vivo, Señor. Te acepto en mi corazón, Señor.